Buenas, buenas, mi raza, un saludote. Yo soy Juárez Urbano y esta vez estamos con un gran expositor del arte urbano. Aquí estamos con Fabián Gasca, un gran expositor de aquí del arte en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y nos va a platicar acerca de él y de su arte, mi raza. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarnos aquí, Juárez Urbano. Muchísimas gracias antes que nada, también a ti que nos estás viendo y te gusta el arte. Mira, yo soy Fabián Gasca, mejor conocido como el G, soy un artista urbano y te voy a contar un poco pues, de lo que hemos hecho, de la trayectoria, de lo que la gente puede ver y lo que les ha gustado, ¿no? Es todo, mi hermano. Cuéntanos, ¿ya cuánto tienes haciendo esto del arte, mi hermano? Vamos a decir que mi primer acercamiento al arte fue en quinto de primaria. Unas vacaciones, me recuerdo que estaba aburrido y todos los libros de, bueno, los cuadernos de texto los cuadernos que quedan en la escuela, ¿no? Los empecé a agarrar las hojas de atrás y empecé a hacer cómics. Y de ahí me empezó a llamar la atención, ¿no? Y me acuerdo antes que por el trabajo de mi papá íbamos mucho a Sanborns porque conseguía algunos componentes que necesitaba y yo iba al área de las revistas y veía los libros de cómo aprender a dibujar y empezaba a ver como lo que le llaman el rule, lo que son los esqueletos y esto y era algo que me apasionaba, ¿no? Siempre que tenía la oportunidad de ver un libro de cómo dibujar, de cómo ilustrar, siempre era como querer ese conocimiento y quererlo. Me costó un poco, sí, sí fue difícil, mi familia quería que yo fuera notario público, fuera contador, no sé, nunca se iba a poder, nunca se iba a poder, entonces digamos que todo lo fui aprendiendo en la calle, ¿sí? El primer acercamiento a la secundaria con los grafiteros, el querer pertenecer, en la preparatoria pues con algunos compañeros empezamos a levantar tres letras, con la US, empezamos otros compitas, el Tosh, el Uso, el Kimi, y yo como el ALME empezamos a levantar la GF en aquel principio, que eran los grifos, la GoFac, éramos ¿cómo se llama? De la US. En aquellas épocas pues también estaban los Quinteros de la Gilo, estaba la Job, que todavía andan ahí echándole ganas, los Harpies nos traían a corretizas, ¿verdad? Fueron épocas que era graffiti, pero era más pandilla, ¿no? O sea, Sí, mi había hermano. dos, tres que se rifaban y íbamos todos en bola y mientras ellos pintaban, nosotros tirábamos vergazos y era otro tipo de... Se cuidaban de la shota, o sea, mientras tú Sim, rayas y cuídame que Simón, viene la shota, o sabes que ahí vienen los malandros y sí, fuga, o vamos a y hacer lo, eso. lo interesante de esas épocas era que pues te tenías que ganar un tiro para que te dieran un ABC, ¿no? Nosotros teníamos un ABC y teníamos el estilo neoyorquino y era lo que podíamos rifar y todos rayábamos igual porque éramos la GF y Órale. la US. Ahora, pues está bien, ¿no? Está bien, ahora son tiempos distintos y ahora puedes entrar a internet, ver estilos, ver formas y poder desarrollarte más. Por eso digo, antes era pandillerismo, era Sí, hay que sí, golpear, tengo que conseguir esto, hay que levantar el barrio, levanta hay el que esto, barrio. el otro. Yo crecí en Morelos, entonces, Oye, mi hermano, y que se armaban las retas del varo, Alvarito, del Simón, si varo, alguien ¿recuerdas rayaba también de esas igual, era un épocas? varito, Era un o a veces nomás era por varito. ir a rayar, o sea, por ejemplo, había lugares chidos, ¿no? Como era, yo, te digo, yo crecí en Morelos y estábamos muy pegados con Salvarcar, entonces Salvarcar y Guarafil eran los, Ajá, pues, difíciles, ¿verdad? Esos de que sí. los sobacos 30, la 31, pues Barrio Azul, Entonces tú te la manejabas así, sí, también caminando tenías que por andar batallándola ahí, o sea, para en la época aprender. del pandillerismo, o sea, tenías que rifártela, si querías ir a rayar allá, tenías que rifártela con los de la pandilla de ahí. Porque era lo único que existía Órale, carnal, acercado a eso sí. que podías entender. Pues ahí nació Resiste, entonces en Resiste empezamos a aprender, ¿no? Con Jorge ahí aprendí lo que era la gráfica. Lo que realmente es la gráfica, que una cosa es el arte, otra cosa es el graffiti, otra cosa es la gráfica. La Sí. gráfica lo podemos definir como un póster acá de rock, ¿no? O sea, imagínate un cartel de Led Zeppelin o un cartel de Pink Floyd, lo desde Tool, todo el arte que puede llegar a tener, eso es una gráfica, una justificación de por qué los elementos, porque es decorativo, pero a la vez es funcional, tiene que comunicar, tiene que ser algo, un lenguaje directo
y no como en el arte un lenguaje subjetivo, ¿no? Que cada quien lo puede tomar como quiera, que tiene que ser funcional. Entonces, yo conozco esto y me empiezo a enamorar y hago la serigrafía y la serigrafía me cambia la vida. Y yo para esas épocas yo te puedo decir que pues tenía una posición bien, trabajaba para una empresa que en ese tiempo se manejaban las bolsas de empleo. Entonces las bolsas de empleo necesitaban volantes, necesitaban uniforme, necesitaban muchas cosas y yo trabajaba como en el departamento de marketing de una bolsa de empleo. Entonces mi trabajo era a las 3 de la tarde que llegaban los reclutadores, me decían, no sé, cubre estos requerimientos, esto y esto, necesitamos volantes de esto, y volantes de esto, y yo quedarme haciendo toda la producción en la noche para que ellos a las 5 de la mañana pudieran tener todo para poder trabajar y reclutar. Entonces me iba chido, ¿no? Anuncios de periódico, anuncios de radio, éramos un equipo de 3 personas, una licenciada en marketing y 2 personas pues así que pues sabíamos hacer la construcción o nos gustaban las cosas, ¿no? Entonces, ¿y todo esto lo fuiste aprendiendo en la escuela, mi carnal? No, nunca fui a la escuela, carnal. O sea, la neta, yo, al que me pusieran expectativas mis padres, pues mi papá era en paz descanse ingeniero en programación, no ingeniero, pero en esas épocas era como lo más acercado, ¿no? Que era como un técnico profesional ahora, ¿no? Pero en esa época él estaba certificado por IBM para programar, entonces sabía programar computadoras y pues hizo dinero con la programación en aquellas épocas que pues había dinero, ahorita. Ahorita cualquiera sabe armar, desarmar, programar una computadora. No digo pues todas las personas, pero pues no es como en los 80, 90, ¿verdad? Entonces, de ahí, carnal, yo recuerdo mucho que ese era como, yo tendría unos, ok, es que no te platiqué, en quinto de primaria cuando llegué a lo de los cómics, eso, yo vendía dibujos, loco. Simón, o sea, yo en la primaria empezaba a sacar copias de dibujos. Había güeyes que también traían copias de dibujos de Goku, fase 3 y esto. Y préstame una, iba y sacaba copias y luego empezaba a vender y empecé como con ese trip de fuerzas querer eso, ¿no? Y desde la primaria. Pues la primaria ya vendía eso de esas cosas y luego después empecé a hacer como cuadernillos de sopas de letras, de unión de puntos, y hacía como que mis dibujos, mis librillos ¿cómo se llama? De actividades y los vendía en la escuelina en 10 baros. Pum, pum, pum. Entonces desde chavo como que a mí se le encontré la forma de cómo ganarle dinero a esto, siempre me he movido en esto. Entonces cuando llego con Jorge y veo todo esto, digo, hay más. Pero ya entra lo artístico, pero sinceramente... Jorge vendría siendo... El Giorgiote. El Giorgiote, el de Resiste, ¿no? El de Resiste. Sí, porque pues empezó a armar todo este movimiento de Resiste. Es que Jorge es la cabeza de Resiste, pero en ese momento pues era Jorge, era el vato de puro borde, era como un colectivo que estaban muy fuertes, ¿sí? No era todo el movimiento que es ahorita, era cuando estaba iniciando y pues todos crecimos en un mismo barrio, o sea, aunque ellos son Resiste, Jorge se juntaba con nosotros en una casa que pues en paz descanse mi carnal, que era Eli. Y todos nos juntábamos en Morelos ahí, pues ya te la sabes, la casa de la risa, fumar, pistear, malabarismo. Toda la gente de ahí de Morelos, de Salvarca, de Guarafa, sabe de qué casa estoy hablando. Ahí venía gente de los que rolan, los que andan malabareando, los que andan escupiendo fuego. Ahí sabían que podían llegar. Cuando venían a Juaritos, podían llegar ahí, tenían un cuarto donde tú podías llegar ahí, camellar, ahí vivías, ahí compartías comida. Órale, o sea, era solidaridad a los que llegaban de fuera, de que andaban rolando, Simón. Pero pues claro, traían su arte, ¿no? Simón, tenían su nivel, ¿no? De talento. Simón, porque Eli eso era, o sea, Eli era un vato del Chuco que su jefe se fue al Chuco y le dejaron esa casa y él decidió esa vida, ¿no? Entonces él andaba rolando, de repente él tocaba lo africano, también malabareaba, entonces él y su esposa pues a veces iban que a Sinaloa, que a veces acá, entonces pues como era esa conducta, ellos con la gente que llegaba también les ofrecían su casa, ¿no? Entonces pues siempre había fiesta en la casa de Eli hasta que pues un día las cosas no resultaron a su favor y pues en paz descanse, ¿va? Problemas de calle, problemas de pandillas y ya te la sabes, ¿no? Drogas y lo que es la calle a final de cuentas, ¿no? Entonces pues se separó, ¿verdad? Pero mucha gente importante de Resiste, de movimiento, nos desarrollamos ahí, ¿no? En la casa de Eli, cotorreamos, pasamos churrito. Entonces, yo te hablo de ese Jorge. Claro que me da un chingo de orgullo la persona que se convirtió y lo que es y que nos representó y que fue el primero que sacó la cabeza de todos los que estábamos ahí, pues.
viviendo la vida loca, ¿verdad? Entonces fue el primero, loco. Entonces, pues, así como él, te puedo hablar de otro carnalito, ¿verdad? Egresado del SEMA también, del Sergio Gómez, que ese carnal se fue él es de Zaragoza, ese carnal se fue a Francia, carnal. Se fue a vivir a Francia de mochilazo y andaba acá, que parecía aborigen, ¿verdad? No sé nada, pero ese vato aprendió a armar tambores, aprendió música, ese vato trajo a todos los, o sea, ese güey armó a todos los que ahorita hacen música africana y los que andan A todos los cotorreando. rastafaris. Ándale, que son rastafaris ellos, ¿verdad? Pero realmente viene ¿cómo se llama? De la cuna o de la escuela realmente Sí, francesa claro. de africanos, no realmente una cultura rasta, sino de algo Sí. muy, muy, muy negro que él trajo hacia Juárez, ¿no? Entonces, este vato pues se gradúa del SEMA, del Centro Municipal de las Artes, es un director de jazz muy importante, estuvo en Boston y tocó, pero pues no tiene tanta fama como por ejemplo Jorge, ¿verdad? O sea, no tiene tanto reconocimiento, pero vamos a decir que de Salvatierra salieron varias personas que ahorita pues, tienen un nivel, ¿verdad? Que Sí. hicieron algo por el arte y todos venimos pues de la calle, ¿no? Realmente porque pues hubo sus momentos que también en esas épocas pues la alternativa era trabajar las calles. Yo la neta Claro, por supuesto. siento que mi error, si yo pudiera volver en el tiempo, que no sé si se va a poder, el hubiera que Ajá. no existe, no le hubiera invertido tanto tiempo en la música. Yo Sí. perdí mucho tiempo queriendo ser rapero, queriendo aprender a tocar, queriendo hacer beats, queriendo hacer muchas También le cosas. dabas a lo que es la... Sí, dabas tus sí, freestyleadas. y escribía y me Bien. cotorreaba y los videos, ¿no? Para esto te estoy hablando de que pues tengo otra formación en la que no hablo, como la que te dije ahorita de mi trabajo, pero pues también trabajé en la televisión, trabajé en el radio. O sea, todo esto siempre lo he hecho de una manera que me pagan dinero y tengo mi propuesta. Simón, o sea, pues en el 5 trabajé de camarógrafo. Ese camarógrafo conoció Muy una bien. persona y esa persona tenía un programa de televisión, entonces dijo, necesito apoyo, te vienes para acá, Simón, y luego a los 3 meses nos dieron un programa de radio, no nos pagaban, pero ok, estuvimos firmes muchos años, eso nos ayudó a vender publicidad, a ganar dinero de otra manera,